el nombre de Jesús. Santo es su bendito nombre. Oh, qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, hermano. Usted y yo tenemos que estar agradecidos con Dios en esta hermosa mañana. Usted y yo tenemos que estar agradecidos con Dios por todas las cosas que sucedan en nuestro alrededor, en nuestros medios, porque pudieron ser más grandes, pero Dios mete su mano en cada cosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo, abriendo la Biblia en el libro de Primera de Pedro. Vamos a dar inicio a este culto hoy en la palabra de Dios y a seguir con lo que quedamos ayer. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Cristo de la gloria. Santo, santo es su bendito nombre. Oh, tú eres bueno, Dios. Padre, que la gente pueda entender, Dios mío. Señor amado. 2:9. Dice la bendita palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro. Vamos a bajarle un poquito el micrófono, el volumen. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es su bendito nombre. 2:9 de Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Pero escuchen bien, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que Dios añada bendición a su bendita palabra. Ayer hablábamos sobre el celo de Dios. Estábamos hablando ayer sobre el celo de Dios, en donde Jesús dice, en el libro de Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice la Biblia, que Jesús dijo: el celo de mi casa me consume. El celo de mi casa me consume. Y hablábamos ayer sobre lo que era el celo de Dios. Y que hoy vamos a profundizar qué quiso decir Jesús y qué quiere decir Jesús hasta estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús expresó esta palabra. Yo busqué lo que dice, lo que significa consume. Dice aflicción, molestia, angustia de manera continuada durante mucho tiempo. Escuchen bien eso. Eso es lo que dice la palabra consumir. O sea, que a Jesús el celo de su casa le producía una aflicción, una molestia, una angustia de manera continuada durante mucho tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo creo que más hoy por hoy la angustia o lo que consume al Señor estando sentado a la diestra del Dios Padre, como ve hoy en día que el celo de la iglesia ha desaparecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a mirar desde el Antiguo Testamento. Oiga, cómo Dios constituyó sacerdotes o sacerdotes a hombres, y por qué, por cuál fue el motivo que Dios constituyó sacerdotes. La Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel estaba allí en Egipto, cautivo, estaba en esclavitud, Dios escuchó el clamor de ellos para sacarlos de ese lugar, porque se había acordado del pacto que había hecho con Abraham. Y dice la Biblia que la razón por la cual Dios
escogió a un pueblo o a una tribu, óigame bien, de las 12 tribus de Israel, como para que fueran su real sacerdote, para que fueran sacerdotes delante de él, para que guiaran al pueblo, para que le enseñaran al pueblo. La Biblia dice que Dios escogió a Aarón como su sacerdote, pero a los hijos de Leví, oye, como levitas, que eran los encargados de llevar los instrumentos del tabernáculo en sus hombros. Pero estuve investigando yo y le preguntaba a Dios cómo, por qué razón había escogido a esta tribu de Leví como levitas para el sacerdocio de Dios. Y la Biblia demuestra en el capítulo 32 del libro de Éxodo, cuando Aarón y el pueblo de Dios hacen un becerro de oro, buscando a alguien que los sacara de ese desierto, porque Moisés había subido allí al monte a buscar la tabla de la ley. La Biblia registra que estos hicieron un becerro de oro. El sacerdote, este sacerdote Aarón, había hecho lo que el pueblo le había dicho. Escuche bien esto. Dice la Biblia que después de que Moisés bajó, entonces Moisés dijo que quién estaba con él. Y dice que la tribu de Leví, escúcheme bien, se pusieron a su lado y sacrificaron a su familia, a parientes, aquellos que habían tomado la actitud de hacer un becerro de oro después de haber conocido el poder de Dios en Egipto y durante el camino en el desierto a la tierra prometida. Por eso fue que Dios escogió a esta tribu, escúcheme bien, por el celo de estos hombres y porque fueron hombres que no tuvieron que ver para sacrificar aún a su familia con tal de que la permanencia de Dios estuviera entre el pueblo y no estuviera la ira de Dios en medio de ellos. Y es lo que Dios quiere, hombres celosos de la obra de Dios, hombres celosos que quieren que permanezca en su casa, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar que haya un sacerdote, un hombre celoso de la obra de Dios. La Biblia dice que Dios confirma este pacto cuando dice la Biblia que Dios le dijo a Aarón que pusiera las 12 varas de los príncipes de la tribu de Israel en el lugar santo. Y dice la Biblia que en el siguiente día que Aarón encontró que la vara estaban secas toditas, todas estaban secas. Pero dice la Biblia que hubo una vara que reverdeció. Hubo una vara que reverdeció. Bendito sea el nombre de Jesús. La vara de Aarón reverdeció. Allí confirma Dios el sacerdote de los levitas y el sacerdocio de estos hombres por el celo y la fidelidad. Escúcheme bien, bendito sea el nombre de Jesús, dándonos a entendernos a nosotros hoy en día que Dios puede hacer de árboles secos, como lo era yo, a convertirlo en un sacerdote, pero que uno, o cualquiera de ustedes, o cualquiera de nosotros, escúcheme bien, que éramos árboles secos, pero que Dios nos había hecho reverdecer para ser hoy ministros de su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con la tribu de Aarón? ¿Qué pasó con estos sacerdocios de Aarón y la tribu de Leví? Estos hombres, el sacerdocio, la Biblia relata que se torcieron, para hablarlo así, para que usted pueda entender. Empezaron a hacer las cosas y a recibir cosas que no venían de parte de Dios, a aceptar las cosas de parte de Dios. Si usted puede ver en el libro de Primera de Samuel, había un sacerdote llamado Elí, y la Biblia dice que los hijos de este hombre, oye, tenían relaciones sexuales aún en la puerta del templo. Bendito sea el nombre de Jesús. Se torcieron. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hebreos que fue necesario cambiar la ley y que naciera un sacerdocio santo, óigame bien, santo, como lo fue el sumo sacerdote y lo es nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote santo.
el cual a través de su sangre preciosa está haciendo reverdecer varas secas como las que llegamos al Evangelio. Un día llegamos allí lleno de vileza, lleno de maldades. Alabado sea el nombre de Jesús, que con su sangre preciosa, oye, nos ha lavado del pecado que traímos del mundo para convertirnos y santificarnos y justificarnos delante de la presencia de Dios, para ser ministros de su palabra y para poder enseñar a los demás el temor de Dios en sus corazones, a enseñar las leyes, los estatutos y preceptos que Dios impone al hombre para que el hombre pueda caminar con Dios. Jesús es el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote llegó a expresar una palabra en el cual decía: el celo de mi casa me consume. La Biblia relata que Jesús llegó allí donde estaba la fiesta de los judíos, una fiesta que se hacía cada año, en donde se hacían sacrificios. Escúcheme bien, y quiero enseñar un poco sobre esto, porque hoy en día estoy hablando de las 6.000, 40.000 denominaciones o religiones que pueda haber sobre la faz de la tierra, en la cual un hombre, oiga bien, un día conoció de la palabra de Dios. Yo estuve metido allí, un día me metí a internet a buscar el significado de una palabra y me encontré con algo en donde el hombre, había un hombre que daba un SOS, escúcheme bien, lanzando vituperios contra la iglesia cristiana. Escuche, pero yo quiero decirle que cuando Jesús venga, Jesús no viene por la iglesia cristiana solamente. Jesús no viene por las 60, 40, 6.000 denominaciones que vengan, no. Jesús viene por un hombre y una mujer que haga su voluntad. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que viene Jesús. Y este hombre expresaba y echándole leña al fuego sobre algo, y él decía, este hombre decía que la primera religión que hubo sobre la faz de la tierra, escúcheme bien, fue la religión tradicional, y hablando vituperios y blasfemias. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice, escúcheme bien esto, y no estoy peleando lugar ni primeros lugares, no estoy enseñando lo que dice la Biblia, que todas las religiones que hay hoy en día nacieron un día, los que fueron de pronto que son líderes y que ya han muerto, un día estuvieron en el Evangelio de Jesucristo y estuvieron en la verdad. Porque eso lo dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Eso lo dice allí. La Biblia dice que cuando los discípulos venían predicando el Evangelio en Antioquía, por allá por el capítulo 17 de los libros de los Hechos, hace 2000 años atrás, se le dio el nombre de cristianos. Escúcheme bien, del nombre de cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo, defensores de la doctrina y de los mandamientos que Cristo había enseñado y dejado. Alabado sea el nombre de Jesús. Mucha gente habla cosas sin saberlas. Todas de las 6.000, 40.000 religiones que hayan podido haber y por haber, un día conocieron la verdad. Que por andar buscando gloria de hombres se han torcido, malinterpretando las escrituras y enseñándoselas mal, leyéndolas mal y explicándoselas peor a la gente que lleva al Evangelio o a cualquier denominación en el cual la gente esté buscando angustiada a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús llegó a ese lugar a celebrar la fiesta de la Pascua. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Cristo de la gloria. Pase. Alabado sea el nombre de Jesús. Ustedes perdonen, pero hay un charco aquí. Jesús llegó a ahí hay un título que dice la purificación del templo. Eso dice
el título que está en el capítulo 2, versículo 13 del libro de San Juan. Dice que Jesús había llegado a la fiesta de los judíos, a la que se hacían cada año. Dice la Biblia que Jesús se encontró en la puerta de la iglesia. Escúcheme bien esto. Encontró en la puerta de la iglesia a gente que vendía palomas, que vendía corderos, bueyes, y que cambiaban monedas. Alabado sea el nombre de Jesús. Le voy a explicar esto. Porque mucha gente hoy en día, la iglesia de Dios la ha convertido. Oiga, como dice Jeremías en el capítulo 7 del libro de Jeremías, dice que la han convertido en cueva de ladrones. Escúcheme bien esto. En cueva de ladrones han convertido el templo de Dios. No estoy hablando y especifico, porque hoy el diablo está utilizando la mente aún de los mismos hombres de Dios para darle una mala interpretación a lo que el cristiano o a lo que el predicador dice. Estoy hablando a las 6.000 o 40.000 religiones que puedan haber. Escúcheme bien, que han convertido los templos de Dios en una cueva de ladrones, haciendo cosas que no está por la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, escúcheme bien, que los sacrificios que se hacían para ser purificados en el templo o en el tabernáculo eran hombres y mujeres que tenían que llevar, óigame bien, los que tenían dinero podían llevar un cordero, el otro podía llevar una palomita, una tórtola, los que tenían menos dinero para ofrecer el sacrificio. Pero Dios había dicho algo en el capítulo 14, versículo 22 del libro de Deuteronomio, en donde dice la Biblia que Dios da una ley. Alabado sea el nombre de Jesús, porque había gente que no vivía en Jerusalén, pero que tenían que subir a Jerusalén para poder hacer el sacrificio, y esto era una ley de Dios. Escúcheme bien esto. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque hay un versículo en la Biblia, en ese capítulo del 14, 22 en adelante, no recuerdo si es el 26, que dice: traed el dinero por todo lo que desees. Y este versículo se está utilizando en muchas iglesias, escúcheme bien, de muchas denominaciones, para quitarle el dinero a la gente, malinterpretando mal la palabra de Dios para beneficiarse económicamente. Jehová lo reprenda. La Biblia dice que cuando Jesús llegó, había cambistas, los que cambiaban dinero, había los que vendían las palomas, las tórtolas, oye bien, los que vendían los corderos, ¿pero por qué? Porque la Biblia dice en el capítulo 14, versículo 22 en adelante, la Biblia dice que Dios le dijo al pueblo de Israel: indefectiblemente, escuche, diezmarás, indefectiblemente. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que significa la palabra indefectible, que no puede faltar o dejar de ser o hacer, que no puede faltar o dejar de ser, que tiene que ocurrir de manera necesaria, tiene que ocurrir. O sea, que era una manera necesaria, que indefectiblemente no podían de faltar, de dejar de hacer estas cosas. Entonces, había gente que vivía, por ejemplo, allá en Cartagena, pero antes no había el medio de transporte que hay hoy en día. ¿Qué hacía la persona? Dios le había dicho: vas a vender el cordero o el buey, o vas a vender lo que tú tengas allá, y allá traerás el dinero acá a Jerusalén y comprarás entonces lo que le vas a ofrecer a Dios. Eso era lo que era. Y dice: y traerás el dinero por lo que desees. O sea, él traía el dinero, y si deseaba comprar un cordero para sacrificárselo a Dios, lo compraba. Si deseaba comprar una palomita o una tórtola, lo compraba. No era que tenía que traer el dinero por el deseo que había en el corazón. Y eso es lo que la gente hoy está haciendo,
cuando le están dando la mala interpretación a las escrituras hoy y le dicen a la gente, te da el dinero por lo que desees. O sea, yo deseo una casa, entonces yo voy a traer 50,000 pesos para que Dios me dé una casa. Yo deseo un carro, entonces siembra tanto para que Dios te dé el carro. Porque la Biblia dice que trae tu dinero por lo que desee. Esto es una mala interpretación. Y por eso Jeremías dijo, están convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones. Porque en todas las denominaciones, escúcheme bien, cualquier cosa se inventa para sacar el dinero al pueblo. Cualquier cosa inventa para sacar. Y la gente, mira, hay partes en donde te venden el agüita, te venden el aceite que está orado. Escuche eso. Eso no le gusta al diablo, hermano. Porque al diablo no le gusta que lo desenmascare. Yo le quiero decir algo. Si usted no le cae, por ahí tiene un dicho que dice, el que le cayó el guante que se lo plante. Pero si usted no le está hablando de Dios, usted no está haciendo esto, entonces usted vea, haga caso omiso a la cosa. Pero si usted está en esta cosa, entonces arrepiéntase y vuélvase a los caminos de Dios. Eso es todo, hermano. Así de sencillo. Pero en eso se ha convertido hoy los templos de Dios. En cueva de ladrones. En donde cada día se inventan algo para poder sacar el dinero al pueblo. Enseñándole al pueblo cosas que no son. Una vez llegué a una iglesia a predicar y a enseñar sobre los diezmos, sobre las ofrendas, porque esto es mandamiento de Dios, sobre la siembra. Y enseñaba en el libro capítulo 35 de Éxodo. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que traigan una ofrenda de corazón. ¿Para qué? Para hacer el tabernáculo. Hoy por hoy usted encuentra que las iglesias se han convertido en unos restaurantes. Que en las iglesias usted encuentra que se está vendiendo toda clase de cosas para poder obtener el dinero, no enseñando conforme dice la palabra de Dios. Dios le dijo al pueblo, a Moisés, dile que traigan una ofrenda de corazón. De corazón. Por eso dice la Biblia que Jesús dijo, el celo de mi casa me consume. La Biblia dice que Jesús tomó un azote y volcó las mesas de los cambistas y las palomas y las tórtolas. Porque el celo de mi casa, la casa de Jehová Dios, es casa de oración, no mercado. Alabado sea el nombre de Jesús. Se encuentran de todas cosas de clase en las puertas de la iglesia. Oye, yo de pronto no estoy diciendo que de pronto un hermano haga una actividad en su casa para ayudarse ella, pero para darle a Dios de corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Es de corazón. Un día esto vamos a enseñar aquí, hermanos, sobre esto. Porque todo el mundo dice, lo que pasa es que los cristianos hay que darle el diezmo, hay que darle al pastor para que el pastor, sin saber por la ignorancia que hay en ellos, blasfemando en contra de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando ve que alguien se convierte en hierro, le va a llevar la plata al pastor. Ahora el pastor comiendo bien y tú mal. Por la ignorancia. Porque hay ignorancia en el pueblo. Porque todo el mundo practica, tiene una fe. Y todo el mundo va a una denominación. Y usted a través de la palabra puede mirar quién está haciendo conforme a la palabra y quién no. Eso lo puede hacer usted. Y no defender celosamente a lo que le enseñaron en su iglesia. No defenderla. Lo que le enseñaron en cualquier denominación en que usted se esté congregando. Porque la gente lo defiende, el apóstol Pablo lo dijo.
En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, 15, algo así. 1:15, perdón. Dice la Biblia que dijo que él defendía la religión tradicional de sus padres celosamente, lo que le habían enseñado. Y hay tanta gente defendiendo y vituperando la palabra de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es necesario aprender, porque cuando usted conspira contra la iglesia, cualquiera que sea, y el hombre está orando conforme Dios dice, usted no está conspirando contra el hombre, sino contra Dios. El celo de mi casa me consume, dijo Jesús. Y es el celo que se ha perdido hoy en las iglesias. O que de pronto algunos no lo han tenido. Y es el celo que el hombre está defendiendo. Oiga bien, de una tradición de los padres que nos enseñaron, todos lo hacíamos, todos defendíamos esto, pero hoy a través de la palabra podemos mirar todas las cosas que son mentiras y son verdad, porque la verdad es la que saca la mentira al aire, y la verdad está en esta palabra. El celo de mi casa me consume, dijo Jesús. Los discípulos se acordaron de eso. Fue cuando entendieron las cosas, de cómo el templo de Dios lo habían convertido en un mercado público. Usted ve los templos de Dios hoy en día, en los templos de Dios haciendo carne asada, vendiéndolo esto y lo otro, en la puerta, afuera de la puerta. ¿Para qué? Para hacer cualquier cosa en la iglesia. No. La Biblia dice que es una ofrenda de corazón. Se pierde la bendición allí. Alabado sea el nombre de Jesús. De cómo hoy en día se ha perdido el cielo de la casa de Dios. De que los sacerdotes hoy en día que ministran en ese lugar ya no se distinguen. ¿Sabe usted una cosa? La Biblia dice que Dios le dio una vestidura a Aarón, física, material, en donde vestían una cosa para diferenciarlo de los demás. Pero esas vestiduras hoy no son. Es la vestidura de la conciencia, de cómo debe andar el hombre. Usted sabe usted una cosa, hoy en día estamos confundiendo la humildad, oiga bien, la humildad con la personalidad. Bendito sea el nombre de Jesús. El celo de mi casa me consume. Jesús cogió un juez, hizo un azote y echó todo eso, porque el celo lo consumía. Ya no hay celo de Dios. Ya no hay celo de Dios. ¿Para qué? Para dirigir una grey. Usted ve hoy en día por ahí por enlace y ve iglesias de gente cantando, ministrando los altares. Oye, que tremendos de aretes, de aretones con tremendas cabelleras. Algunos dirán, pero hermano está diciendo cosas ahí que no debe, en vez de predicar un mensaje evangelístico. Es que yo hago lo que Dios me dice que hable, porque todo el mundo practica una fe hoy en día. Todo el mundo va hoy en día a cualquier denominación que los invitan, pero está yendo, ¿sabe a dónde? A donde más le conviene. A donde lo dejan andar como quieran. En donde después de que salen allí, salen siendo los mismos. En donde no hay un cambio en la persona y en donde muchos han cambiado, pero de santidad a impureza. Alabado sea el nombre de Jesús. El celo de mi casa me consume. Esto es hablándolo físicamente. Mañana vamos a mirar espiritualmente qué quiso Jesús decir con estas cosas.
Alabado sea el nombre de Jesús. El celo de Dios se ha perdido hoy. Ya nadie, mire lo que dice, la palabra celo dice cuidado y esmero. Oiga bien, en el cumplimiento de los deberes. Eso significa celos. Interés ardiente y activo por una causa o persona. Hoy ya no se tiene esto. Y la causa, la Biblia dice, escuche bien, que la voluntad de Dios es la santificación de cuerpo, alma y espíritu. Ya nadie tiene celo de cuidar con esmero que se cumplan todas las cosas de los deberes ni las cosas como están escritas. Lo importante es que estés en la iglesia. Por eso se llama religión, porque aún las iglesias cristianas están entre esas religiones. Bendito sea el nombre de Jesús. Lastimosamente, hermano, así es. Recelo de lo que uno tiene o desea que pueda ser alcanzado por otro. Sospecha de que la persona amada ponga su mirada o cariño en otra. Eso es lo que significa la palabra celo. Eso se ha perdido hoy. El celo de la iglesia se ha perdido hoy. Jesús echó el cambiste y es lo que quiere el Señor echar, sacar de la iglesia todas las cosas que no están conformes a la palabra. Y hacer todas las cosas y tener celo de Dios. Que cuando tú veas algo que no está escrito, que cuando tú veas algo que no está aquí en esta palabra, entonces tú puedas decir, esto no es así. Si te echan de la iglesia, que te echen de donde quiera que estés. Pero que no te eche el Señor del cielo el día que Él venga. Porque la salvación del alma es individual. Jesús llegó a ese lugar, ¿sabes? Hay celos ministeriales hoy en día. Celos ministeriales. Saúl y David. Saúl era el rey. Pero Saúl intentaba matar a David porque el pueblo había visto que David era un hombre, que la presencia de Dios estaba en él y que Dios iba con él. Hoy el celo de hoy en día es ese. No por procurar que las cosas se hagan bien, sino por mantener un liderazgo, que porque cuando ven una persona que de pronto actúa conforme a la verdad, a esa persona hay que sacarla de ahí, de ese lugar. Hay que tenerla por enemigo. Pero que te tengan por enemigo el hombre, pero no Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El celo de tu casa me consume. Jesús dijo en otro evangelio, la casa de Dios, mi casa es casa de oración. Es casa de oración. Mañana vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús y qué es lo que quiere decir con el hombre hoy en día? Dios te bendiga. Hoy es el día en que tú tienes que arrepentirte de si no estás haciendo las cosas en Dios como es debido. Entonces, arrepiente y tú vuélvete a Dios hoy, porque Jesucristo está a la puerta. Y la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que Él no dará por inocente al culpable. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando el Señor me regaló el carro que tengo, lo eché a andar en la circunvalar y no sabía yo de esos detectores electrónicos de velocidades. Y sabe usted una cosa, me pasé uno, era 80 y iba 88. Me llegó un parte a mi casa que costaba 300,000 pesos.
Cuando llegué a pagarlo me habían dicho que podía hacer la rebaja y hacer un curso, pero ya se había pasado el tiempo de eso. Oye, por la ignorancia, la ley no me permitió eso. No me exoneró la ley por la ignorancia. Tuve que pagar porque transgredí la ley. Escúcheme bien, no me vaya a malinterpretar. Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley, no vine a abrogarla. Escuche bien esto. Pero después, la ley fue cambiada a causa de su ineficacia. Oye, de restaurar al hombre, porque la ley solamente condena. Y no quiere decir porque estamos en la gracia es que tenemos que transgredir la ley. Porque la Biblia dice que seremos juzgados por las obras que están escritas en los libros. Pero si tú por ignorancia tienes y estás defendiendo el celo o lo que te han enseñado en una congregación, hoy es el tiempo que puedes arrepentirte. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús entró al propio santuario del cielo por los pecados de ignorancia de una humanidad. El sacerdote en el Antiguo Testamento entraba y llevaba una sangre al lugar santo, allí al lugar santísimo. Escúcheme bien, por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero cada año, o cada vez que el sacerdote moría era cambiado, tenía que venir otro sacerdote a hacer ese sacrificio. Pero Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, y entró al lugar, al santuario de Dios, en el cielo mismo, con su sangre por los pecados de ignorancia de una humanidad. Por eso, ¿cuántos años llevas defendiendo celosamente lo que no está escrito por la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas estás defendiendo en la iglesia, aún en lo que el líder te ha enseñado, que no está conforme a la palabra, por la ignorancia que también hay en ti? Hoy Dios, a través del sacrificio en la cruz del Calvario y de la sangre misma de Jesús que entró por los pecados de ignorancia tuya y mía, hoy podemos arrepentirle y poder obtener perdón y salvación del alma. Eso es lo bonito del que hoy al tiempo de la gracia, que tú y yo podemos arrepentirnos hoy y coger las escrituras y comenzar a hacer las cosas conforme están escritas y hablar las cosas conforme están escritas. Porque el libro de Pedro, primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. La Biblia dice por allá, por el libro de Romanos capítulo 2, versículo 20 y 21, dice la Biblia, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado a causa de nosotros mismos, por no hablar y hacer las cosas conforme está escrita, o como el hombre quiere hacerla, buscando gloria de hombre y no buscando la gloria de Dios. Hoy te puedes arrepentir y empezar a escudriñar las escrituras. Pregúntale a alguien que entienda y que te enseñe la verdad a través de la palabra de Dios. Si quieres repetir conmigo esta oración, usted puede repetir hoy como un día me guiaron a mí, yo te guío. Señor Jesús, hoy te pido perdón por el pecado de ignorancia. Y te pido y quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les continúe bendiciendo. Mañana seguimos en este lugar, si la voluntad de Dios así lo quiere,
para darle la interpretación a este pasaje que es también como una parábola para ti y para mí. Que Dios te guarde, que Dios te continúe bendiciendo.